Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven caminando por mi jardín, pisando las últimas hojas del otoño, pero en un jardín ya absolutamente invernal. Saludo a todos los radiovidentes que nos escuchan y nos ven en Antofagasta, en el norte, a los que nos siguen en la quinta región, Valparaíso, Viña del Mar, desde luego los que nos escuchan en la región metropolitana y especialmente los radiovidentes sureños, de Temuco al sur, en Temuco y también en la austral Punta Arenas. Una de las noticias, entre muchas noticias que nos llegan todos los días sobre el avance del crimen organizado en Chile, es la de que el número 10, o uno de los miembros de la cúpula del Tren de Aragua, Junior Micael Castillo Betancourt, habría sido identificado. Él ya está detenido en un centro penitenciario en Valparaíso y la fiscal que lleva a cargo una investigación acaba de develar que uno de los miembros de la cúpula del Tren de Aragua es Junior Micael Castillo. ¿Cuánto sabemos de esta organización criminal? Ya a estas alturas, por el nivel de penetración que ha tenido tanto en las cárceles como en los territorios del país, debiéramos saber más del Tren de Aragua. Afortunadamente hay quienes se han dedicado a investigar esta organización criminal y lo han hecho no desde la teoría, sino desde el conocimiento y la conversación con los miembros del Tren de Aragua. ¿Cómo que la conversación? Me dirán ustedes, ¿alguien fue a conversar con los criminales? Bueno, claro que sí. Él es sociólogo, educador peruano, fue ministro del Interior, tiene una maestría en criminología en la universidad de una universidad del País Vasco, pero también, esto es interesante, tiene estudios en teología, se ha especializado en criminología y teología, y tuvo una experiencia muy importante desde la capellanía, entiendo, en una de las cárceles limeñas, que le permitió tener un contacto directo con los miembros venezolanos de este famoso Tren de Aragua, que está golpeando fuertemente estos dos países hermanos, tanto Perú como Chile. Y hoy día he tenido la gentileza de venir a mi jardín, aquí en este rincón austral del mundo, a conversar conmigo, a conversar con nosotros y a compartir su valiosa experiencia que se resume junto con otros coautores en este libro, El Tren de Aragua y el crimen organizado en América Latina, que se está lanzando en estos días en la Feria del Libro de Buenos Aires. José Pérez Guadalupe en el jardín. José Luis, un gusto de conversar contigo esta tarde aquí en mi jardín. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Así que estoy a tus órdenes en tu programa y en tu jardín. Lo primero que quiero preguntarte es esta como doble militancia tuya, o por lo menos esta interesante doble vida, por decirlo así. Por un lado, sociólogo interesado en la criminología, estudioso en la criminología, ya una suerte de experto en el Tren de Aragua, y por otro lado, estudioso de teología. ¿Cómo se da y cómo conviven esas dos dimensiones en ti, José Luis? Sí, mira, yo lo primero que estudié fue teología, 8 años de teología como laico, y durante los estudios entré a la cárcel, que es la cárcel más grande del Perú, que se llama Lurigancho, con 10.000 internos, y ya soy agente de pastoral carcelaria hace 40 años. Entonces, hace 40 años que voy a las cárceles, también pasé una temporada por la penitenciaría de Santiago, la PENI. Es más, hice mi tesis de sociología sobre la PENI, que se llama De flaites a cocodrilos, cómo funcionaba la cárcel de la PENI hace 30 años. Te lo voy a enviar para que veas cómo funcionaba, pero sobre todo me interesaba la organización interna
de los presos, es decir, cómo ellos, a pesar de las normas institucionales, ok, podían manejar sus códigos, y ese fue mi punto focal, que claro, en su momento, estoy hablando 92, 95, era una de las primeras etnografías carcelarias en esa línea en América Latina. Ahora ya hay mucho más, ¿no es cierto? Pero así nace, digamos, mi vinculación con la cárcel, muy de casualidad, si se quiere, por esta pastoral. Es mi tesis de maestría en antropología, se llama Faites y Atorrantes, sobre la cárcel de Lurigancho. Después estudio criminología, después me doctoro con una tesis sobre cárceles en América Latina en sociología. Entonces fue un poco, el camino me fue llevando, no es que lo planifiqué. Y vuelvo al Perú a trabajar a la iglesia, he trabajado más de 20 años para la Iglesia Católica, hasta que un momento me escapé de 2 gobiernos antes y el tercero me dijo: ahora no te escapas, un nuevo ministro con un nuevo gobierno, y me dijo: ahora tú asumes las cárceles de Perú. Y así fue, de casualidad, asumí 3 años y medio el INPE o Gendarmería, que sería para ustedes, después año y medio como ministro del Interior. Y he vuelto, como siempre, porque es lo que yo me identifico más, mi vocación de agente de pastoral carcelario. Y lo que quiero preguntarte, José Luis, antes de entrar en el tema criminológico, la organización del Tren de Aragua, desde un punto de vista humano, así bien profundamente humano, ¿qué es lo que más has aprendido en esos 30 o 40 años de pastoral en la cárcel? Caramba, es una experiencia intensa, profunda, potente del humano. Mira, digamos, el primer gran choque personal que encontré, ya que viene tu pregunta muy humana, estando en los pabellones y en la celda de ellos, sobre todo el penal de Urigancho en el Perú, era verme yo mismo reflejado en ellos. Es decir, verme yo mismo que si hubiera tenido, porque claro, las conversaciones eran sobre sus historias de vida, ¿no? Acompañarlo, visitar a sus familias, ayudarlos en sus procesos, era un trabajo integral de la pastoral carcelaria. Y al verme yo me puse un momento a pensar, si yo hubiera vivido la vida de él, si hubiera nacido en el ambiente donde él nació, con los padres que él tuvo y el barrio que tuvo y las experiencias que tuvo, yo diría, yo estaría al otro lado, ¿no? O sea, de la reja, es decir, yo estaría adentro. Para mí ese fue el primer descubrimiento de ver que somos fruto de nuestra experiencia. No es que hay delincuentes natos o que uno decide libremente las cosas, no. Uno decide dentro del marco de la elección que tienes. Para mí eso fue lo más duro, comprenderlos. Y por otro lado, porque también uno se puede al otro extremo, dejar de canonizar a los presos, ¿me entiendes? O a los delincuentes, o pensar que son buenitos, o que decir, no estamos ahí porque sean buenos, sino a pesar que no sean buenos. Y eso es un poco la pastoral de la iglesia, me dejo entender. O sea, no es que vas allá. Y la gente me preguntaba: ¿y cuántos inocentes habrá en la cárcel? Yo le decía: no sé, no los conozco. Si yo no si yo fuese médico, no voy a un hospital a buscar sanos, voy a buscar enfermos, ¿no es cierto? O sea, pero bueno, para mí esa fue un poco la experiencia humana más marcante. Después he visitado cárceles, conozco cárceles casi todo el continente, de Europa, Estados Unidos. 2 años estuve en la pastoral carcelaria en la penitenciaría de Santiago, visité otros penales también. He estado en la PENI el año pasado, que fue en noviembre, un mes, invitado por la maestría de criminología de la Universidad de Chile. Y la experiencia es la misma, es decir, es una experiencia básicamente humana. Eso no quiere decir justificar sus acciones bajo ningún punto de vista, ¿no es cierto? Y como sociedad también tenemos todo el derecho primero de ver por qué se dan las cosas, pero también de defenderlos, ¿no? Oye, José Luis, ¿cómo? A ver, aquí hubo un cambio, ¿no es cierto?, importante en la situación de las cárceles en Perú, vamos a partir por ahí, también en Chile, cuando aparece el Tren de Aragua, cuando llega un flujo de inmigración venezolana a ambos países, Perú y Chile, y cuando comienza a instalarse el Tren de Aragua Ujú. en ambos territorios. ¿Cómo era la cárcel de Perú antes? Entiendo que era una cárcel, a ver, me imagino con muchos problemas, pero era una cárcel más tranquila de lo que es ahora, ¿no? ¿Cuál es el cambio más importante y qué pasó ahí? Que Ok, importante para entender también de cómo el Tren de Aragua entra y empieza a operar en nuestros países. ok. Y aquí quizás el libro se hubiera llamado tranquilamente Más allá del Tren de Aragua, porque si yo bien me centro en el Tren de Aragua, lo que hablo es de la emigración delictiva venezolana, porque no es Ujú. solo un Tren de Aragua. El tren es una denominación común en Venezuela, o sea, hay más trenes. El tren es una forma de organización criminal.
Hay el tren de Aragua, el tren del Llano, el tren del Sur, el tren del Desastre, okay, el tren del Pacífico, okay, que es un modo de actuar sobre todo en provincias. La capital, Caracas, tiene otro modelo de vida. Entonces, cuando llegan a nuestros países con la tercera ola migratoria a partir del año 2017, llega todo ese flujo, 8 millones de personas, de venezolanos fuera de Venezuela. Al Perú llegaron 1.800.000 venezolanos, creo que en Chile hay 500.000 o más. Entonces, junto con ellos, es que también migra la delincuencia venezolana. Entonces, yo converso con muchos de ellos, decenas de ellos, pero a quienes yo entrevisto, y es parte del trabajo del libro, a los quienes yo entrevisto es solamente a aquellos que hayan delinquido en Venezuela, hayan sido delincuentes, confesos, hayan estado presos en Venezuela y salieron para delinquir. Ese es mi público objetivo para entender la emigración delictiva venezolana. Estoy hablando de todos, del gran bloque. Ahora, cuando llegan a las cárceles en el Perú, ya digo, en esta tercera ola migratoria, porque la primera ola migratoria venezolana, cuando asume Chávez, los venezolanos llegan en avión. La segunda ola migratoria en 2008, 2010 llegan en bus, pero estos llegan caminando, ¿ok? Son de condición muy, muy humilde, vienen para sobrevivir. Entonces, cuando ellos llegan, ¿qué pasa? En las cárceles peruanas se dio un proceso lento pero seguro y que permanece, que es de pacificación de los penales. Es decir, desde el 2013, te puedo dar fe, Cristian, desde 2013 en los penales del Perú no hay motines, no hay balaceras, no hay toma de rehenes. Y bajaron el número de muertes violentas, ¿okay? Tremendamente, y se pacificaron los penales. Y sobre todo que creó esa cultura pacífica canera, de la cana, ¿me entiendes? Dirigida básicamente por los propios internos. Salvo la época de la pandemia, esa semana inicial, donde sí hubo levantamiento de los penales, pero no eran motines, era que querían sobrevivir. Entonces, claro, llegan los venezolanos acostumbrados y con otra cultura delictiva y otra cultura carcelaria, y eso lo refleja un artículo que publicamos el año pasado que se llama Los chamos en cana, y ahí explico justamente, okay, el conflicto cultural en las cárceles peruanas a raíz de la entrada de venezolana, de este proceso y de este choque. Cuando se da esto, y yo soy agente de pastoral, entro a la cárcel después de la pandemia, ya nos dan permiso para poder entrar, veo este conflicto latente. O sea, internos que no obedecían las normas, no querían limpiar su pabellón, eran bulliciosos, violentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el penal donde yo voy hay 1.000 internos venezolanos, 1.000, ¿ok? Entonces lo que se venía era una masacre. O sea, tarde o temprano iba a haber una chispa y entonces yo como en la capellanía hicimos una mesa de diálogo y prevención de conflictos. Entonces, como ya conocíamos a los venezolanos, llamamos a los líderes, los convocamos a los líderes y a trabajar con ellos para evitar el conflicto. Llamamos al Defensoría del Pueblo, al INPE, que es la Gendarmería, Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia, llamé a todo mundo. Y dije, vamos a hacer una mesa acá en la capellanía, dirigida por la capellanía, para solucionar sus problemas, porque hay un conflicto que va a terminar, pero en muertes, pero así, a montones. Y se trabajó con ellos, y mira, al comienzo tremendamente difícil de entender. O sea, cuando yo los escuchaba, yo no podía creer el nivel de violencia que había en Venezuela y cómo trabajaban y cómo se daban las cárceles en Venezuela, Cristian. Entonces, pero avanzamos mucho y se pudo tranquilizarlos a ellos, enseñarles que estaban en otro tipo de cárcel, que no están en las cárceles abiertas de Venezuela, donde ellos hacen lo que quieren, tienen armas, dominan, sus visitas se quedan semanas si les da la gana, no dejan que entre ningún gendarme, INPE o policía. O sea, es distinto. Que al final ellos fueron entendiendo poco a poco y ellos me decían, José Luis, pero esto no es una cárcel, esto es un jardín de infantes. Yo sé que ahora me duermo y al día siguiente amanezco vivo. No tengo que estar con mi pistola en la almohada. Entonces comenzaron a ver lo positivo también. Le digo, a tu familia tampoco le va a pasar nada. Entonces poco a poco se fue gestionando y logramos que hasta ahora ha sido una, digamos, integración de estos venezolanos a la cultura delictiva, a la vida cotidiana carcelaria. ¿Okay? Entonces, eso yo creo que ha sido un gran logro, no alteró mucho la vida carcelaria, ahora más bien están integrados en los equipos de fulbito de los pabellones, hemos puesto tableros de básquet en los patios de los pabellones, ya se vende arepa en los pabellones, es decir,
están integrados a los grupos de teatro, ya van a las clases escolares, a los talleres, están en la capellanía donde yo voy, también tenemos en programas de rehabilitación, es decir, se han ido integrando y eso ayudó muchísimo. Ahora bien, una vez que yo estaba con ellos y comenzaba ya, digamos, a entablar ya relaciones más personales, me contaban su historia de vida. Entonces yo la verdad me parecía increíble y pedí permiso para entrar a una grabadora y ahí es donde yo comienzo, ahí mi labor de agente pastoral, antropólogo, ¿me das a entender? O sea, quiero recoger estos testimonios que me parecían increíbles. Cuando yo los escucho, la verdad es que no les creía, Cristian. Es decir, yo no podía creer esos niveles de violencia o lo que ellos habían vivido en su país, o cómo se vivía. Oye, José Entonces, Luis, sí, por favor. lo que quería preguntar, porque es bueno que la gente sepa, ¿cuándo nace el Tren de Aragua? Entiendo que nace en una cárcel, la cárcel de Tocorano, por lo menos tiene que ver mucho, y que es por una región o estado de Aragua, no sé si existe eso. Sí, sí. ¿Y cuál es la especificidad? A ver, ¿qué pasó históricamente ahí? Porque la imagen que tenemos hoy día es que el régimen venezolano estaría en connivencia con este narcotráfico, que tiene acuerdos con el narcotráfico, que usa incluso el Tren de Aragua, que hubo el asesinato de un disidente del régimen venezolano por encargo, al parecer, del Tren de Aragua. Pero parece que la historia es más compleja. Parece que en algún momento efectivamente hubo una especie de cogobierno o de acuerdo, pero luego los empezaron a exterminar. Así, breve en síntesis, ¿cuál es la historia de Tren de Aragua en relación al régimen venezolano? Ok, como tú bien dices, la respuesta es muy compleja. Es decir, tenemos un gobierno fallido como el gobierno venezolano, pero que a la vez dirige una gran organización criminal que es su gobierno venezolano, el gobierno chavista. Y tiene uno de sus brazos, es el cartel de los soles, que es lo que exporta droga, ¿no es cierto? Y dedican básicamente tráfico de droga y tráfico de oro el gobierno venezolano. ¿Ok? Y eso es conocido. Pero ¿qué pasa en el 2011? Es decir, previamente las cárceles estaban llenas y no las podían controlar en Venezuela. En el 2011 no se les ocurre mejor idea, bueno, fruto del gobierno chavista, no hay que sorprenderse, de decirle a los presos, mira, nos vamos a retirar y ustedes se encargan de las cárceles. Imagínate que se va gendarmería de toda la cárcel y dice a los presos, ahora ustedes son los gallos que van a dominar esto. Bueno, sucedió y le regalaron las cárceles. Y eso sí, solamente que haya menos muertos en la cárcel, nada más. Y entonces ahí donde grupos, como cientos que hay del Tren de Aragua, se fortalecen y el grupo que toma poder de esa cárcel es que se consolida una megacárcel. Y ahí es donde comienza el surgimiento de estas mega organizaciones criminales venezolanas. Le regalan los penales y ahí se fortalecen. ¿Por qué? Porque no solamente dominan a la gente, sino que comienzan a ingresar armas, ametralladoras, bazucas, comienzan a cobrarle lo que se llama la causa, es decir, una cuota de 10 a 15 dólares semanales a todos los internos y no los matan. Comenzaron a traficar todo y desde dentro comenzaron a dominar el barrio. Ese es el segunda instancia. No solamente le regalan la cárcel, sino que le regalan el barrio. Y otra vez el gobierno, ilustre, inteligentísimo gobierno chavista, le regala las calles. Y le dice a la policía, nos vamos a retirar de esta zona y ahora ustedes se encargan con un sesgo, pues, que ya ni siquiera es sesgo izquierdista, o sea, pues no hay que ofender a los izquierdistas. Un sesgo absurdo de decir, el pueblo lo va a hacer. Y lógicamente le regalan las cárceles y las calles. Y en este contexto, las organizaciones criminales, porque repito, no solo es el Tren de Aragua, muchísimas, es que se fortalecen, tienen plata y comienzan a extorsionar en la calle. Ya te vas dando cuenta que cómo copian su modelo cuando llegan a Perú y Chile, ¿no es cierto? Porque viven de eso, sí, de la extorsión. Entonces, hasta que llega un momento viene la tercera ola migratoria. Y ellos también salen. ¿Por qué? No es que, y hay que cambiarnos esa idea de que hubo una planificación de Maduro para invadir a los otros países, como el informe Rockefeller que se hablaba de los 60 respecto a los evangélicos. No. O el Tren de Aragua se reúne en directorio en el penal de Tocorón, ¿entiendes? A ver a dónde vamos a ver nuestra planificación del año, cuáles van a ser nuestras plazas. No, las cosas se dan de hecho, de facto. Y entonces cuando migran los venezolanos, ellos migran también. Pero la gran mayoría de los que yo he entrevistado, Cristian, cuando le pregunto por qué vienes al Perú a robar, por qué sales de Venezuela, y la gran mayoría es porque nos estaban matando. Entonces yo no podía creer, sí, la OLP, que no tiene nada que ver con Palestina, las operaciones de liberación popular, y las FAES, que son las Fuerzas de Acciones Especiales, al ver que esto se les escapaba de las manos, ¿qué pasa? Comienzan a matar, son comandos de la muerte.
Entonces, cuando me cuentan todas esas historias, yo no lo podía creer. Pero después de recoger todo, comienzo a revisar la literatura de Venezuela, Cristian, y que encuentro un match perfecto, ¿ok? Entre lo que me están diciendo y lo que ya escribían los venezolanos sobre eso. Y yo después le he dado un marco teórico junto con Lucía Nuño Vero, que también es criminóloga, y Guillermo Coronado, ¿ok? Y un marco para entender todo el fenómeno. Pero todo lo que me estaban contando era cierto, pero la gran ventaja es que tenía a la fuente de primera mano, o sea, los protagonistas de la inmigración delictiva venezolana que te están contando cómo funciona todo. Y eso creo que es la ventaja comparativa de nuestro libro. No he encontrado otra publicación, Cristian, donde recoge el testimonio de su mismo protagonista, porque recogen opinión de la policía, de las víctimas, de fiscalía, pero no, tengo el testimonio de ellos. Y hago una segunda ronda de entrevistas, luego de que hago una revisión bibliográfica, ¿okay? Y vuelvo a preguntar, pero cosas más puntuales. Ahí sí, ya una opinión más, ahí donde entra, digamos, primero era el agente pastoral, después el antropólogo y ahora entra el criminólogo, ¿entiendes? A hacer las preguntas adecuadas sobre organización criminal, y eso es un poco lo que volcamos en interpretación ya del... Estoy caminando en mi jardín con José Luis Pérez Guadalupe, sociólogo, educador, fue ministro del Interior del Perú, criminólogo, pero también teólogo, autor de un libro, El tren de Aragua y el crimen organizado en América Latina, que se está lanzando en estos días en Lima y se va a lanzar, entiendo, en unos meses más también acá en Santiago de Chile. José Luis conoce muy bien Chile, conoce el sistema penitenciario, conoce nuestra estación. Tenemos algo en común, Perú y Chile, en relación a México, a Colombia, a Brasil. ¿No es así? Tú lo has señalado muy bien en distintas entrevistas. Y es que México y Colombia y Brasil tenían carteles consolidados fuertes y por lo tanto ahí encontraron oposición al Tren del Agua. Pero en nuestro caso no era así. Eso nos hace más vulnerables. ¿Cuál es la situación de Perú y Chile? ¿Qué tenemos en común frente al Tren de Aragua y qué es lo que viene, digamos, en este escenario en que ellos encuentran un terreno vacío, por decirlo así, fértil, para poder gobernar? Porque vamos a hablar de gobernanza criminal también. Es. Mira, paradójicamente, en los países que tú has mencionado y que yo estudio también, yo he estado un semestre en Río de Janeiro como profesor visitante en la universidad de allá. He estado en Chile un mes, haciendo investigación, varias veces en Colombia, y voy a seguir porque sigo siguiendo la ruta del tren. Y efectivamente la comparación, yo decía, ¿por qué el tren funciona de una manera en Venezuela y otra manera en Colombia y otra manera en Chile? Entonces hicimos un cuadro de clasificación y al final, para hacerla corta, el factor determinante, como tú me has mencionado, es que en México, en Colombia, en Brasil, ya existían grandes organizaciones criminales. Cuando entra el Tren de Aragua, ellos son el punto de contención, más que la policía. Ellos, es decir, porque entran lógicamente, ¿cuál es la competencia delictiva? En cambio, en nuestros países, en Perú y en Chile, no existen bandas, megabandas, ¿verdad? Hay bandas pequeñas comparativamente, ¿me entiendes? Hay de tráfico, hay familias, hay firmas, pero no bandas de miles de miembros, no existe. Tampoco existía la modalidad territorial del delito, no había tanta letalidad en el actuar, es decir, una serie de características que a nosotros nos hacen vulnerables. Y por eso que entraron como Pedro por su casa, como cuchillo caliente en mantequilla, porque no había, digamos, como en el caso de México o Colombia, quien los pare. Pero ahí yo pongo tres factores, es decir, la relación con el Estado, la relación con la comunidad y la relación con las otras organizaciones criminales. Y aquí lo que tiene que actuar en Perú y Chile básicamente es el Estado, porque no hay organizaciones que le hagan el pare, ¿me dejo de entender? Entonces el Estado ha actuado, creo que de manera adecuada, pero no estaba preparado, no estaba ni en Perú ni en Chile, no estábamos preparados para este tipo de delincuencia. Acuérdense que hace unos años, en una semana matan a 3 carabineros, 3 venezolanos, un tiro en la cabeza. O sea, jamás se había dado en Santiago o en Chile en general, una visión de esto. O sea, no estábamos preparados. Yo creo que en este tiempo sí se ha ido preparando, poco a poco. En Chile tienen la PDI, tienen a carabineros, o sea, tienen una gran institucionalización como país, independientemente de los gobiernos, que ya está reaccionando, pero al comienzo fue
como dice el dicho, el que golpea primero golpea dos veces. Y nos golpearon a ambos lados de la mejilla, ¿me entiendes? O sea, en ambas mejillas y nos dejaron. En el Perú se ha hecho muy buen trabajo policial, pero lo que pasa es que tenemos una crisis política que no nos está ayudando mucho. Y un parlamento complicado, que los parlamentos se han ido volviendo complicados. Aquí también tenemos una Cámara de Diputados que se ha ido volviendo complicada. O sea, nos enorgullecemos mucho los chilenos de nuestra institucionalidad, pero también esta ha empezado a mostrar debilidades. Entonces, la pregunta es la siguiente, José Luis. Usted entiendo que tú participas, no sois los mismos autores, o van a presentar una Agenda 2026 con propuestas, que me parece muy interesante. Nosotros estamos en un periodo eleccionario y elecciones a fin de año. O sea, el tema del crimen organizado está en el corazón del debate, por lo tanto, Así es. pienso que esa agenda a ustedes puede ser extremadamente útil, debiera serlo como un insumo para las distintas candidaturas. ¿Dónde, a ver, en esa agenda, dónde hay que colocar los focos, datos, experiencia en la manera de enfrentar específicamente el Tren de Aragua desde el Estado? Porque aquí se plantean y se dicen muchas medidas, algunas parecen fáciles, medias populistas, se habla del modelo Bukele como el modelo ideal, pero nosotros, esto no es El Salvador. A ver, ¿cuáles serían los focos o dónde hay que colocar la energía, los recursos, Mira, focalizarlos bien, conociendo tú el Tren de Aragua como lo conoces, tan por dentro? ok. Como tú bien has mencionado, en la Universidad del Pacífico, donde yo trabajo, estamos preparando la Agenda 2026. Vamos a hacer una propuesta de gobierno. No vamos a hacer gobierno, sino a los partidos para que acojan. Y el punto, como tú muy bien has dicho, también para nosotros, principal es el punto de la inseguridad ciudadana. Es más, yo voy a estar en noviembre en Chile cubriendo las elecciones chilenas. O sea, que voy a estar para las elecciones y voy a presentar mi libro, porque también así como tú me preguntas a mí, yo pregunto y cómo se está manejando esto en Chile. Me dejo entender y a nivel político, porque en abril nosotros tenemos nuestras elecciones. Concretamente, lo que tú tienes que ver, y ahí hay un punto a favor de Chile, es la institucionalización. En el Perú, lamentablemente, ahorita tenemos un Estado dividido. Y como dice el Evangelio, un reino dividido en sí mismo no prevalecerá. Ustedes por lo menos tienen unidad. Todas las discrepancias y las discusiones que hay entre los tres poderes del Estado, que siempre son saludables en una democracia. Pero aquí la presidenta, todavía presidenta Dina Boluarte, no tiene ni 3% de aprobación. O sea, estamos gobernados por un error estadístico. El Congreso no llega a 2 dígitos de aprobación. El Poder Judicial que se pelea con los dos porque no acepta las nuevas normas que ha dado. O sea, estamos, no sé si me dejo entender, muy atrasados a lo que pudieran ustedes. Yo estoy trabajando un texto muy concreto para el Ministerio del Interior, qué cosa debe hacer, porque como he sido ministro del Interior y conozco bien la policía y a los 130.000 efectivos policiales, cómo debe actuar, y he puesto el foco en 5 tipos de delitos: sicariato, raqueteo, extorsión, tráfico de oro y tráfico de drogas. Los 5 que representan el 90% de los delitos en general. Entonces, y los que tienen más lesividad y más daño. Creo yo, igual, hay que trabajar en todos los niveles. Pero yo creo que se puede, el próximo gobierno, yo le sugeriría, trabaja en estos 5 y monitorea estos 5. Y hacer, vamos bien. Entonces, así como el Tren de Aragua y toda la delincuencia venezolana tuvo una motivación para salir de Venezuela, tiene que tener ahora otra motivación para irse de Venezuela, perdón, de nuestros países y volver a Venezuela o donde quiera. Entonces, así como hubo una motivación tan fuerte, que es decir, allá me iban a matar, en nuestros países también tiene que tener una motivación igual o más fuerte. No digo que hay que matarlo, para nada, pero tiene que haber una decisión de Estado que ya saben que si siguen delinquiendo en nuestros países van a terminar en 2 sitios, o en la cárcel o en el cementerio, pero no hay una tercera opción. Si no les planteamos a este tipo de delincuencia esas 2 alternativas, yo creo que los demás es que ellos están jugando con la democracia, aprovechando la otra situación de sus miles de paisanos que sí necesitan ser acogidos en nuestros países, y es más, las primeras víctimas de los trenes es justamente sus paisanos a través del tráfico de migrantes, de la trata de personas y de la extorsión. Repito, las primeras víctimas no fueron los peruanos o los chilenos, fueron los mismos venezolanos. Entonces yo creo que hay que trabajar fuerte en esa línea. Por último, una pregunta para una respuesta breve. ¿Qué te parece esa propuesta de replicar las cárceles de Bukele? Tú que conoces bien las cárceles, que conoces cómo opera el Tren de Aragua al interior de las cárceles, tenés su gobernanza, ¿qué te parece ese importar el modelo Bukele a nuestros países? En primer lugar, modelo
penitenciario Bukele no existe. Existe el SECOT. Y para mí el SECOT es un zoológico de personas, no es una cárcel. Entonces, ¿vas a replicar qué? Creo que nuestros países tienen una superioridad moral a lo que puedan hacer ciertos presidentes con rasgos dictatoriales, y no solo en Venezuela, con cárceles, ya digo, que son zoológicos, son rejas. Eso no es una cárcel, no es un sistema penitenciario, y eso no se aceptaría, espero que no se acepte, ni en la Gendarmería de Chile, ni en el Instituto Nacional Penitenciario del Perú. José Luis, te agradezco muchísimo. José Luis Pérez Guadalupe, autor del libro El tren de Aragua y el crimen organizado en América Latina, caminando conmigo esta tarde por el jardín, dándonos algunos vislumbres de cómo enfrentar este flagelo que ha golpeado particularmente, tal como lo explicó muy bien, a Perú y a Chile. Hay que observar esa diferencia, cómo ha sido el fenómeno en otros países como Brasil, como Colombia y como México. Muchas gracias, José Luis, por esta caminata, conversación esta tarde en el jardín. Cuando venga a Chile volveré a invitarte a mi jardín. Con mucho gusto, Cristiano, un gusto en conocerte y estar en tu programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana, querido radiovidente, a la misma hora, a las 7:30, aquí en este jardín del fin del mundo. Recordarles que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.